Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy viernes 21 de febrero del año 2025, viernes sexto del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Pedro Damián. Las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Génesis, capítulo del 1 al 9. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos». Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: «Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros». Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Hermanos, mientras que el día de ayer veíamos cómo el libro nos iba llamando o nos iba conduciendo en el sentido de que el hombre estaba necesitando la protección de Dios, y cómo es que Dios le dio la protección al hombre en todos los sentidos. Le dio los vegetales, lo volvió a dejar que poblara la tierra, lo volvió a dejar nuevamente que el hombre reconstruyera lo que antes era. Y Dios lo ayudó. Pero ¿qué vemos aquí? Mientras que en las lecturas que veíamos antes del diluvio, el Señor hizo una condena hacia el hombre. Tienden a la perversión. El hombre tiende al mal. Es algo que ya está en ellos. Sin embargo, por haber encontrado gracia en Noé, Dios rescata al hombre y lo hace otra vez que pueble la tierra y le vuelve a entregar todo. Pero Dios, al ver el corazón del hombre y al ver la forma en cómo estaban tratando de organizarse y cómo estaban construyendo todo esto, el mismo Dios dijo: si inician esto, no habrá manera de pararlos. Y en igual de castigarlos, simplemente les confundió el lenguaje. Simplemente hizo que no se pudieran comunicar entre ellos. Y así es como nacen los grupos, nacen las culturas, nace la dispersión del hombre por toda la tierra. En vez de estar concentrados en un lugar, el Señor también a través de esto pobló la tierra, al igual que los animales cuando salieron del arca y fueron y encontraron su lugar para habitarlo. El Señor hizo esto, y gracias a eso tenemos diferentes culturas, diferentes formas de comunicarnos, y estamos poblando toda la tierra. A pesar de haber confundido la lengua, el Señor continúa protegiéndonos, porque el Señor cuida de su creación. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 8, versículos 34 en adelante, capítulo 9, versículo 1. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con su poder. En la primera lectura, Dios dispersa a los hombres dándoles una lengua nueva, una lengua diferente, cuando tenían una sola. En el Evangelio, el sentido de la vida, el sentido de hablar de las cosas, el sentido de entender la vida humana, dividida entre el mundo y lo espiritual, es lo que Jesús empieza a marcar aquí. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. A partir de ahí es otro lenguaje. A partir de ahí es otra manera de ver. Y es aquí también cómo el Señor, a partir de la decisión propia del hombre, hace esta dispersión. Y hace esta dispersión porque aquellos que siguen a Jesús, aquellos que siguen el Evangelio, hablan otro lenguaje, hablan otra lengua, entienden otro lenguaje, se expresan de manera diferente a los del mundo. Vemos que el Señor también cuida, también da, pero sobre todo el Señor protege. Aquí se nos pide que sigamos al Hijo. En la primera lectura, se pide simplemente que ya no podían entenderse entre ellos y se hace la dispersión del hombre. Y aquí, al no entender el hombre de Cristo con el hombre del mundo, se dispersa y empiezan también a poblar las diferentes entidades de la tierra. Hermanos, Dios los bendiga.